Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el interés en este tema. A lo largo de mi carrera me ha interesado explorar las tecnologías, no solamente como arreglos sociales, sino también como arreglos políticos, sociopolíticos. Y por eso es que siempre he relacionado tecnologías, poder y política, y es exactamente de eso, en ese ámbito, que me gustaría hablarles hoy acerca de esta relación entre ciudadanía digital, un poco tomando en cuenta las discusiones que tuvieron el día de ayer, con perspectiva de género y en particular cómo se relaciona esto con lo que veíamos en el video, con agresiones o prácticas violentas y cómo podemos ver esto también desde una perspectiva de género. Entonces, un poco para mostrar el objetivo de la presentación es analizar las principales tendencias de la violencia digital. También vamos a ver qué significa esto y su relación con la ciudadanía digital en América Latina, pero también lo que es muy importante, visibilizar los entrelazamientos y las continuidades entre la violencia digital y la no digital a través de explorar Internet como un espacio social y como un espacio público. Entonces, yo propongo… mi presentación se va a estructurar de la siguiente manera. Primero voy a referirme a las desigualdades de género en la era digital y cómo también estas se van transformando a medida que las tecnologías van penetrando varias esferas, si no es que todas las esferas de nuestra vida. Voy a hablar también de un concepto y una tipología de la violencia digital de género, también de consecuencias de la violencia digital y cuáles son los grupos más vulnerables, de tendencias en la región y unas reflexiones finales. Entonces, ayer tuvieron la oportunidad de discutir este concepto de ciudadanía digital y entendiendo esta idea de la ciudadanía digital como ese reconocimiento de los derechos económicos, políticos, de participación pública. Esta idea de las tecnologías digitales ha traído también una nueva discusión, entonces, ¿cómo se deberían de entender esos derechos o cómo se redimensionan esos derechos en el espacio digital? Y debido al impacto que está teniendo las tecnologías en nuestras vidas, despertamos, lo primero que hacemos es buscar un teléfono, casi nuestro teléfono es como una prótesis de nuestro cuerpo. Tenemos una relación muy, muy intensa, muy activa con las tecnologías y esto también ha creado nuevos debates en cuanto al que si nos encontramos, por ejemplo, en una sociedad digital. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el 2012 ya hablaba y ya ponía el acento en que los mismos derechos que gozan las personas en el espacio social, en el espacio no digital, deberían de garantizarse en el espacio digital. Entonces eso también pone o ha puesto el acento a cuestiones de derecho a la privacidad, a protección de la información personal, derecho a la libertad de expresión, derecho a la seguridad y a la integridad física y emocional, aunque nos pareciera como, bueno, ¿por qué a la integridad física? Vamos a ver ahora cómo algunas prácticas de violencia, aunque sean en la red, tienen un impacto en los cuerpos, en la integridad física y emocional de las personas. También el derecho al acceso a la información y derecho a la justicia y garantías judiciales. Y esto es un tema, es muy interesante, yo creo que en los próximos años se va a tener que seguir debatiendo acerca de cómo podemos hacer para que todos esos derechos, sobre todo lo que ayer discutían, puedan realmente ejercerse en el espacio social. Y una propuesta que tengo para visibilizar exactamente cómo es que Internet no solamente es una red que nos permite tener acceso a la información, que hace eficientes muchos procesos económicos, nos permite también tener nuevas posibilidades de participación pública, pero esa red, digamos, con esos discursos también reproduce relaciones de poder, como lo veíamos en el video,
También hay relaciones de poder que se interseccionan entre raza, entre clase, entre género. O sea, la red no es neutra en cuestiones de género. Y en estas dos tensiones, ¿cómo podemos analizar todas estas dimensiones de Internet? Entonces, mi propuesta no es algo mío, sino es una metáfora que usan varias organizaciones y también activistas, es ver Internet como un espacio social, como simplemente la continuidad del espacio social en el que habitamos, no solamente como una red técnica, sino realmente como un espacio público. Y esta metáfora, me voy a referir a esta metáfora en mi presentación de manera repetida, precisamente para hacer visibles las relaciones de poder, para que no nos quedemos como en el discurso de todas las posibilidades que nos ofrece Internet, sino también como para visibilizar de qué manera se entrelazan con otras relaciones de poder que se pareciera ser que son más visibles en el espacio social. Entonces, tomando en cuenta esta metáfora de Internet como un espacio público, una de las fuentes, digamos, que causa que Internet tenga así tanto auge es la relación entre humano y máquina. Esta relación no es nueva, siempre hemos tenido algún tipo de dispositivo, algún tipo de máquina, pero lo que caracteriza a esta sociedad digital es, por una parte, la extracción de datos, y muchas veces no se sabe en realidad a dónde van a parar esos datos, qué se hace con esos datos, y que cada vez en esta relación humano-máquina, en las máquinas recaen muchos automatización de procesos, o son llamados también inteligencia artificial, con la importancia de algunos elementos como los algoritmos, que no sabemos todavía cómo operan, qué consecuencias tienen en las redes sociales. Por ejemplo, algunos, como se señala en el video, en las redes pareciera que hay mucho odio, hay mucha queja, lo señalaba, ¿no? Y también parece ser que esos algoritmos están diseñados precisamente en redes sociales para confrontar opiniones, para tener enganchado al público y generar con ello más datos. Entonces, ya hay varios estudios que señalan de qué formas los algoritmos reproducen estas relaciones de poder y cómo minorías de ciertos grupos étnicos, de clase, pues cómo se refuerzan también los estereotipos en la era digital. Y varios de algunos elementos que pudieran ser positivos o parecieran ser positivos, por ejemplo, el derecho a la protección de la identidad, cómo son usados en contra para abusar de esa identidad o de esas múltiples identidades que se pueden dar en Internet, abusar de eso y cometer actos violentos o comentarios racistas. Entonces, esto me lleva como a esta discusión que no es nueva acerca de las desigualdades de género. Esta discusión viene desde los años 90, a medida que las tecnologías se han desarrollado, la cuestión de género también ha estado en el centro. Sin embargo, siento que a medida que las tecnologías invaden cada esfera de nuestra vida, también las desigualdades se profundizan. Antes hablábamos de desigualdad en el acceso a tener a que también mujeres y minorías tuvieran acceso a la red. Se hablaba también del uso, del número de horas que mujeres pasaban en Internet, a diferencia de los hombres, y estos no son temas acabados, estos siguen siendo problemas que hay que atacar, pero mi argumento es que si tomamos en serio esta idea de Internet como un espacio social, las desigualdades también se profundizan porque ya no basta con tener acceso, ya no basta con usar más Internet o con no solamente estar en redes sociales, sino también participar en blogs, sino
Esta idea de Internet como un espacio social nos permite también abrir una nueva dimensión de las desigualdades de género, y es realmente que esta tecnología pueda ser apropiada socialmente por mujeres, por grupos minoritarios. Entonces, esta idea de apropiación social de la tecnología es como en esas discusiones del espacio social, de vamos a habitar el espacio, vamos a salir a la calle, vamos a politizar nuestra participación, nuestra actividad, vamos a tener también una idea crítica, una posición crítica respecto a algún debate. Entonces yo argumento que las desigualdades de género, la brecha de género también tienen que ir por ahí. No basta el acceso, cuando a veces el acceso en ciertas comunidades, grupos indígenas o poblaciones tal vez rurales, el acceso puede, si hay un contexto violento, el acceso a Internet puede significar simplemente una puerta abierta a violencia. No basta el uso, entonces se requiere también que Internet sea realmente una herramienta para aprender, para conocer, que haya contenidos que me interesen, por ejemplo, donde veamos reflejadas historias, donde podamos dialogar, donde haya espacio también para las diferencias, donde podamos producir, coproducir, diseñar este espacio, donde tengamos un papel activo en eso, no que se nos venga ya dado una lógica de, por ejemplo, en redes sociales, de cómo te tienes que presentar, con rubros limitados acerca de lo que puede ser, tú, si eres, qué estatus tienes, qué estatus de relación, a qué escuela fuiste, o sea, donde yo pueda también codiseñar ese tipo de información, donde tenga incidencia en esas decisiones. Entonces, una Internet, digamos, con perspectiva de género que tienda a hacer menores esas brechas digitales, también tendría que ser un espacio en donde yo me sienta segura para navegar, en donde este tipo de comentarios violentos, incitación al odio, no mermen mi capacidad de estar navegando, mi curiosidad, donde pueda crear narrativas, videos, blogs, sin miedo a ser atacada, donde mi voz pueda ser escuchada, sin miedo a tener de repente 20 comentarios y no sé tal vez cuántos bots, robots que también van a reproducir comentarios violentos, y sobre todo que haya una crítica y una conciencia de lo que está pasando también en ese espacio, una conciencia de que es un espacio como los espacios sociales en disputa, donde hay diferentes actores, las empresas, por ejemplo, que colectan mis datos a costa de manejar toda esa información, donde se habla ya, por ejemplo, algunos términos como capitalismo digital, donde se están concentrando cada vez el poder en un número de empresas. Entonces, me acuerdo que en la década de los 2000 había varias empresas que ofertaban sus servicios, por ejemplo, de navegadores. Hoy Google es como el que se ha presentado como el que tiene más poder, digamos, de mercado. Entonces, donde también esta idea de perspectiva de género también tiene que ser crítica ante estas relaciones de poder, también crítica a la lógica de los algoritmos, que muchas veces no sabemos qué tipo de algoritmo hay detrás, y también estas empresas de redes sociales tendrían que ser más abiertas a ser transparentes ese tipo de decisiones que afectan nuestras vidas. Entonces, de ahí esa es la manera en que yo veo una relación entre los temas de ciudadanía digital y los temas de perspectiva de género, y me gustaría como profundizar un poco más en esta relación, tomando en cuenta o poniendo en el centro la violencia digital. Y muchos se preguntarán, bueno, perdón, se me olvidó cambiarle, pero esta es como una imagen. Me preguntaba, ¿cómo podríamos tener una imagen de Internet como un espacio público, ¿no? Estaba buscando en la red
alguna imagen, encontré esta, pero en realidad es ver Internet como ese espacio público y no ver Internet como si fuera una nube que estuviera ahí arriba, como muy lejana de la materialidad de nuestras vidas. Internet tiene materialidad en cuerpos, tiene materialidad en muchas computadoras, tiene materialidad en cuerpos que están conectados a esas computadoras. Y como decía un sticker que leí alguna vez, la nube no existe como tal, sino simplemente es tener información en otra computadora. O sea, hay estos servidores, mega servidores, donde almacenan todos estos datos que hay. Unos están contados, ¿no? Uno está en Estados Unidos. Entonces, una Internet con perspectiva de género también tiene que ser una Internet crítica respecto a estas prácticas, sobre todo de darle materialidad a Internet en un mundo en donde creemos que no pasa nada. Y quizá ese es el problema, que creemos que la nube está por allá y que lo que pasa ahí no tiene una relación directa y tiene relaciones en cuerpos, inclusive aunque alguien no tuviera un teléfono, el hecho de que haya tecnologías digitales y el hecho de que estas tecnologías digitales ya sean parte de nuestra vida, no solo en nuestra vida diaria, sino también de la manera en que los gobiernos toman decisiones, también basados en estos algoritmos, en una lógica algorítmica, en empresas, de qué manera también cada vez más varios procesos sociales recaen o tienen algún vínculo con tecnologías digitales. Entonces, aunque alguien no tuviera un teléfono, su vida está siendo, nuestro ecosistema está siendo transformada por estas tecnologías y por eso es que, digamos, hay que tener también conciencia de lo que está pasando en esa red. Entonces, con esta idea de la red como un espacio público, vamos a discutir un concepto de violencia digital. Hay varios conceptos. La mayoría tiende a tener similitudes, no es algo así, no es que se esté debatiendo. Voy a leer este concepto. Actos de violencia de género cometidos, instigados o agravados en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Plataformas de redes sociales y correo electrónico que causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física. Este es un concepto de una red de varias organizaciones que se dedican a temas de TICs, la Association for Progressive Communications. Y en realidad, este concepto sigue estando muy amplio, muy abstracto, porque en realidad la violencia es cualquier práctica que tenga un daño específico. Vamos a hablar de esto más adelante. Solamente quería reforzar en esta idea ¿cuál es la diferencia de un concepto de violencia y de un concepto de violencia digital? Es la mediación de las TICs. Y si se ponen a pensar, ahora lo vamos a ver, hay un rango amplio de prácticas violentas en línea, pero también pueden ser unas que sean llevadas a cabo 100% con tecnologías digitales, otras que una parte no haya sido mediada por una tecnología, pero que haya sido continuada en una tecnología. Pero si nosotros nos podemos a reflexionar este punto, casi todas nuestras actividades están mediadas por una tecnología. Entonces, cuando vemos en las noticias, por ejemplo, un feminicidio o un acto violento, en alguna parte de todo el proceso, si vemos el proceso de manera integral, hubo alguna mediación de tecnología de alguna forma. Entonces, la mayoría de estos conceptos con perspectiva de género tratan de ver la violencia de manera integral y no nada más la que se llevó a cabo por un correo electrónico o si buscó antes información de la víctima, entonces solo esa parte no. Es más bien tratar de ver de manera integral el proceso de violencia y tener muy claro que
esa violencia solamente migra a Internet, no son diferentes tipos de violencia, aunque en la legislación hay muchos debates acerca de eso, lo vamos a ver con calma. Por ahora vamos a ver una tipología acerca de la violencia digital, hay varias también. Esta es una ofrecida por algunas organizaciones de TIC y una colectiva de feministas que se llama Luchadoras, pero hay otra organización que se llama Social TIC y la que les decía Association for Progressive Communications. Entonces ellas hacen esta tipología de 13 formas de agresión y una es el acceso o control no autorizado. O sea, ataques al acceso de las cuentas, por ejemplo, de mi cuenta, que alguien esté controlando la cuenta, que cambie la contraseña de una persona. Otra es control y manipulación de la información, robo, obtención, pérdida de control o modificación de información no consentido. Otra es la suplantación y robo de identidad. Esta es muy común, lo vamos a ver. Es el uso o falsificación de identidad de una persona sin su consentimiento, generalmente para causar algún daño, para llevar a cabo una campaña de desprestigio, por ejemplo. Otro es el monitoreo y acecho, que también es muy común. Es vigilancia constante a la vida en línea de una persona. Otras son expresiones discriminatorias, esta es muy, muy común. Son discursos contra mujeres o minorías que reflejan patrones culturales machistas basados en roles tradicionales. Acoso, por ejemplo, conductas de carácter reiterado y no solicitado que resultan molestas, perturbadoras o intimidadoras. Por ejemplo, recibir imágenes con contenido sexual o imágenes de amenazas no solicitadas constantemente. Bueno, una ya es perturbadora, pero normalmente en línea suelen ser repetitivas constantemente, ¿no? Por eso también se habla de que la violencia se intensifica porque esa relación espacio-tiempo cambia. Amenazas, contenidos violentos, lascivos o agresivos que manifiestan una intención de daño a alguien o a sus seres queridos o a sus bienes. Difusión de la información personal o íntima, compartir o publicar sin consentimiento algún tipo de información, datos, información privada que afecte a esa persona. Extorsión, obligar a una persona a seguir la voluntad o peticiones de un tercero por poseer algo de valor para ella, como puede ser información personal. Desprestigio, esto también es muy común, descalificación de la trayectoria, credibilidad de la imagen pública de una persona a través de la exposición de información falsa, manipulada o fuera de contexto, abuso sexual relacionado con la tecnología, ejercicio de poder sobre una persona o a partir de la explotación sexual de su imagen y o cuerpo contra su voluntad. Puede implicar también la obtención de un beneficio lucrativo o de otro tipo. Afectaciones a canales de expresión, tácticas o acciones deliberadas para tirar y dejar fuera de circulación canales de comunicación o expresión de una persona o un grupo. Y una última que estaba de este lado, que es omisiones por parte de actores con poder regulatorio, que es la falta de interés, reconocimiento, acción o menosprecio por parte de las autoridades, intermediarios de Internet, instituciones o comunidades que puedan regular, solucionar o sancionar violencia en línea, y esto también es común porque muchas veces no hay protocolos para actuar en caso de violencia digital. Entonces aquí llegamos al punto de que nos preguntamos, ok, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la perspectiva de género? Porque los compañeros aquí podrán decir, varias de estas acciones las he experimentado, entonces ¿por qué hablamos más de mujeres o por qué hablamos de grupos minoritarios o a qué nos estamos refiriendo con eso de perspectiva de género? Entonces la perspectiva de género es una categoría analítica que se ocupa del análisis de las construcciones culturales y sociales propias de lo que se identifica como lo femenino y lo masculino y las desigualdades entre ambos. O sea, aquí varios compañeros tal vez puedan decir,
yo he sufrido algunas de estas prácticas, pero la diferencia es que con las mujeres o con otros grupos minoritarios es que además de digamos, violencia generalizada que a todo mundo nos puede pasar, que a todo mundo estamos expuestos, las mujeres son atacadas por su simple condición de ser mujer. O simplemente por tener, por los roles que se le asignan, por ejemplo, en un caso, no sé, ¿por qué deja de hacer esos comentarios? Tú deberías de estar en la cocina. O tú no sé, simplemente porque mi nombre tiene Marcela, termina con una A, tú no tienes ni idea de a mí me ha pasado, ¿no? No tienes ni idea de este tipo de tecnología, porque me interesaban los drones, entonces estaba en un grupo acerca de drones. Tú no tienes ni idea de esta tecnología, así es que mejor quédate callada. En un grupo que era donde había estaba muy masculinizado, digamos. Entonces, esta es la diferencia. Y la perspectiva de género también no solamente es acerca de mujeres, sino también de grupos que puedan resultar afectados por imágenes o estereotipos hegemónicos de lo que significa lo masculino o lo femenino. Entonces, también grupos, sobre todo niños, que pueden tener, por ejemplo, sobrepeso o que no están en línea, por ejemplo, con ese estereotipo de hombre que es un hombre así, ¿no? Como fuerte. Esa es la idea, ese es el imaginario de lo masculino, ¿no? Que sea fuerte, que no muestre sus emociones así al público. Entonces, cuando se confrontan otros grupos con ese estereotipo, hay violencia, porque entonces, o hay lo que todos sabemos del ciberbullying en las escuelas, siempre las poblaciones más vulnerables son las poblaciones que tienen alguna diferencia dentro de estos estereotipos. Pueden ser de etnia también, del color, de una marca, o sea, cualquier tipo de diferencia es lo que puede ser mucho más. No significa que los otros no sean vulnerables, pero siempre la diferencia tiende a causar mayor violencia. Dentro de todo, hay estudios como este, sobre todo estudios que tienden a analizar la interseccionalidad de las diferentes jerarquías. Por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer que un hombre, no es lo mismo ser un hombre que tenga sobrepeso, que tenga otro tipo de test o de color de test que no sea el del hegemónico, el del estereotipo hegemónico de belleza. No es lo mismo ser de una ciudad que del campo. Entonces, todas esas se van interseccionalizando, pero los estudios señalan que siempre las mujeres son más vulnerables. O sea, una mujer del campo con sobrepeso, tal vez con un rasgo indígena, la tendencia es que va a sufrir o va a ser más vulnerable a ataques que un hombre. Por eso es que se habla mucho de mujeres, pero en realidad la perspectiva de género también es el estudio de las masculinidades. Y de ahí también se ha derivado otro grupo de estudios que son los de minorías sexuales o algunos tipos de minorías. Entonces, por eso es que hablamos, y por eso quizá es interesante, por eso es interesante la perspectiva de género, tenerlo siempre en cuenta, y ahora vamos a ver también por qué, y por qué es importante también que en las escuelas, en las comunidades, tengamos esa conciencia de perspectiva de género. Bueno, como lo decía también, los grupos más vulnerables a la violencia digital son niños y niñas. Yo creo que eso todos ustedes los ven en sus escuelas o lo saben por compañeritos, o sea, por hijos, por familiares. Las redes sociales, Internet, ha intensificado los ataques a estos niños que tienen estas características o que simplemente no responden a los estereotipos hegemónicos. Eso no significa que los otros estén exentos, pero ellos son más vulnerables. También los estudios señalan que son vulnerables los adolescentes y mujeres de 15 a 40 años, también mujeres, por ejemplo, que estén en posiciones de liderazgo, de opinión, periodistas, por ejemplo, sobre todo
periodistas que están comentando deportes que son muy masculinizados, por ejemplo, fútbol o otros. Deportistas también, como lo veíamos en el video, ¿no? Si jugó bien no pasa nada, pero si jugó mal, entonces se desata comentarios. Y activistas o grupos que estén en liderazgo de opinión pública también son más vulnerables a la violencia digital. ¿Y cuáles son las prácticas más comunes de violencia digital y algunos ejemplos? Pues el acoso y la amenaza siempre han sido muy comunes en las redes. Están también, por ejemplo, el caso de una periodista en la Ciudad de México que iba caminando en un barrio que es muy turístico, está muy vigilado, y un chico le bajó la falda. Ella es de Estados Unidos, es periodista y estaba trabajando en la Ciudad de México. Le bajó la falda así a plena luz del día. Fue captada, yo creo que como aquí en las ciudades tienen estas cámaras de seguridad, entonces fue captado por las cámaras, y ella decide denunciar y se da cuenta que con el solo hecho de denunciar fue muy complicado y se tiende a revictimizar a la víctima. Entonces, a partir de que ella denunció, se desató ella sufrió una ola de violencia digital con amenazas, con expresiones discriminatorias, con acosos, amenazas que recibía, fotos de mujeres sin cabeza, amenazas de violación también. A lo largo de 6 meses ella registró toda la ola de tweets que sufrió, y ella dice que toda esa violencia digital en realidad le dolió mucho más que el hecho que la suscitó, o sea, que el hecho que hubiera caminado y le hayan bajado la falda, que fue humillante, denigrante, pero que realmente el trauma, y ella tuvo que ir a atención psicológica, fue por toda esa violencia digital, por la serie de amenazas que recibía. Otra práctica muy común son las expresiones discriminatorias y de desprestigio, lo que decía, ¿no? Tú qué vas a saber de técnica, y sobre todo estas muchas discriminaciones tienden a darse en Twitter o en Facebook. Ahora vamos a ver los nombres de unos hashtags. Otra muy, muy común es la difusión de imágenes públicas sin consentimiento. Esta es muy, muy común. En México, por ejemplo, también el caso de una mujer que vivía en un pueblo y se tomaron un video su pareja y ella con consentimiento, y el novio después circuló ese video y todo el pueblo se estaba circulando ese video por WhatsApp, por redes sociales, al grado que ella empezó a sentir un hostigamiento, recibió violencia digital por redes, pero ella tuvo que salir de su comunidad. También otro enfrentamiento es la familia. Muchas veces la familia también tiende a revictimizar a la mujer diciendo, pero ¿para qué haces eso? ¿Para eso quieres un teléfono? Entonces ella tuvo que salir del pueblo, con lo que ya tuvo que dejar su vida, su entorno, también la relación con su familia fue tensa, y ahora es activista, está estudiando Derecho, y ella ha cabildeado la ley Olimpia. Ella se llama Olimpia Coral, y ella ha cabildeado una ley para tipificar estos delitos, y de hecho en México ya hay 11 estados que tienen esta ley. No sé, también es muy común en las escuelas que haya tal vez algún tipo de encuentro sexual dentro de la escuela, porque pasa, donde hay un video, el video se circula y las autoridades de la escuela tienden a revictimizar o tienden a criminalizar a la mujer y expulsan de la escuela a la niña, cuando en realidad el delito es la difusión del video. También hay muchos casos en que los datos de las víctimas son
se hacen públicos, y eso también habría que tener protocolos para proteger a las víctimas o saber cómo actuar cuando hay un caso así, cómo cuidar el material, el video, por ejemplo, para que no todo el mundo tenga acceso a ese video, y para cuidar los datos de la víctima y de las personas que están involucradas. En Chile también hubo un caso de 2 menores que hicieron un video también con contenido sexual con consentimiento. El novio lo circula, pero como él era menor de edad, entonces no se le podía hacer un procedimiento legal. Entonces lo que el juez dice en ese momento es, entonces los padres, quienes son responsables de las acciones de él, tienen que pagar y los multa. Así es que eso es, las leyes, ahora lo vamos a ver también, son diferentes, también depende de la interpretación de la ley de cada juez, pero creo que también eso, supongo que aquí también, además de profesores, profesoras, hay también padres, madres, y creo que también es interesante para nosotros saber que esta realidad que nos ha rebasado de las tecnologías, de alguna manera también puede influirnos directamente a través de lo que hacen nuestros hijos. Otra práctica común es la suplantación de identidad. Se suelen hacer fotomontajes con videos, por ejemplo, pornográficos, para detonar después campañas de desprestigio. Esto fue el caso también en Argentina, donde una mujer termina la relación con su pareja y esta pareja suplanta la identidad y empezó a concretar citas con hombres, y al final concretó encuentros sexuales con 80 hombres, y ahora es abogada y está, de hecho, luchando para legislar esto en la materia. Entonces, muchas de las víctimas se han convertido en activistas. Bueno, vemos un patrón en México y en Argentina porque se han enfrentado a varios obstáculos a la hora de buscar justicia. Entonces esto los ha llevado también a una práctica activista. Y puse otra de las prácticas comunes, la omisión por parte de actores con poder regulatorio, porque, por ejemplo, se pueden encontrar al día de hoy hashtags en Twitter que dicen: golpear mujer es felicidad, si no te golpea, no te ama, ser machista es hermoso. Entonces, imagínense que esta idea, ahí es donde vemos cómo esta división del espacio social y del espacio virtual, o creer que hay el espacio virtual, pues no pasa menos porque está allá. Imagínense que nosotros vamos a una tienda, imagínense si hiciéramos el paralelismo entre Facebook y una tienda departamental de prestigio aquí. No sé cómo se llama, en México puede ser Liverpool, digamos una empresa que sea famosa y que tenga un tipo de etiquetas, que entremos a la empresa y que tenga un tipo de etiquetas así. O sea, ¿qué pasaría? Eso sería una cuestión de debate, ¿no? Sería como, ¿qué hacen esas etiquetas ahí? La empresa diría, yo no las puse, las puso en usuario. Muy bien, pero usted tiene la responsabilidad de quitar esas etiquetas porque están incitando a la violencia, en este caso, a la violencia de género. No, pero es que eso daña mis términos de usuario y mi derecho a la privacidad y el derecho a la libre expresión. Entonces ahí es todo un debate también, y de esta forma a mí me gusta mucho hacer paralelismos con Facebook, verlo como una empresa, como si tuviera realmente tratarme de imaginar si Facebook fuera una empresa que tuviera concreto, que tuviera oficinas, y yo me encuentro este tipo de cosas, ¿qué pasaría? Por ejemplo, también, ¿qué pasaría si un cuerpo es violentado dentro de una de las empresas? La policía entraría, haría una investigación, la empresa tendría que estar obligada a presentar toda la información necesaria para que se lleve a cabo esa investigación. ¿Y qué pasa en Facebook? ¿Qué pasa en Twitter? Eso no es muchas veces el caso. Tengo 5 minutos, entonces voy a apurarme. Entonces, tomando esos paralelismos, las consecuencias son reales para los cuerpos, son reales para las mujeres, para los niños. Hay daños a su integridad física y psíquica. Hay ataques de pánico, depresión, ansiedad, dolores de cabeza, suicidio. Ha habido varios casos de suicidio por el cyberbullying.
Hay daños materiales, daños a la propiedad, daños en su carrera profesional, pérdida de empleo. Hay daños a la reputación y daños sociales en su autoestima, en su honor, en la relación con su cuerpo, esto es muy importante, en su círculo social o simplemente en la expulsión de su círculo social, que puede ser una escuela, una comunidad. Daños en la relación con la tecnología, aquí es donde esto también abre esta brecha acentúa la brecha de género, porque hay un temor a entrar a las redes, a tener algo que ver con una computadora, si se ha sido víctima de alguna de estas agresiones, y en casos extremos hay una exclusión del espacio digital porque estas personas que fueron víctimas ya no quieren volver, desaparecen por un tiempo, o si regresan es realmente como con un trauma, digamos. Y bueno, llegamos a dos temas que son muy debatidos. Uno son algunas estadísticas, esto es difícil porque realmente no hay instancias para poder denunciarlo, o no hay factibilidad, no hay datos, digamos, que sean confiables, y yo creo que ningún dato le podría hacer justicia a toda la violencia digital que sucede en las redes, pero la ONU da una estadística que dice que el 73% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en línea. Y hay otros estudios que se han llevado a cabo de acuerdo en ciertos países, pero son encuestas con una muestra pequeña, digamos, puede variar desde 200 a 4,000 personas, entonces ahí habría que ver cada reporte. Yo puedo dar alguna literatura al final, pero en Argentina, por ejemplo, hicieron un reporte y contaban que el 65% de las víctimas no realizan una denuncia, precisamente por esta idea de no ser tomadas en serio, y a veces también las autoridades no saben cómo tipificar esos delitos y simplemente dicen, pues no, si fue digital no tienes ningún daño en tu cuerpo, entonces no puedo tipificar ese delito. Otro estudio en Chile señala que el 88% de encuestadas ha sufrido algún tipo de violencia, esto es más que el promedio que la ONU señala. Y la mayoría de los países, no sé si la mayoría, hay países, Argentina, Chile, México, Perú, que han hecho modificaciones al Código Penal para poder tipificar estos delitos. Hay otro como en México, y en Argentina también se están discutiendo leyes específicas de ciberdelitos, sobre todo de delitos relacionados con difusión de imágenes con contenido sexual. El tema de la legislación causa un gran debate. En Alemania también, por ejemplo, está el Código Penal y después hay una ley de redes sociales, pero esta ley ha resultado muy controvertida por el papel que le da o el poder que le da a las empresas de poder censurar o de poder decir esto es lo que deberías de censurar, y las empresas pueden abusar de ese poder para decir lo que debe censurar y no, y con ello también mermar los derechos que tienen los ciudadanos. Pero en general las legislaciones es un tema de mucho debate, porque hay otras posiciones, hay organizaciones que trabajan con derechos humanos y con TIC y señalan que ya hay muchas leyes que podrían servir para tipificar este tipo de delitos, que no necesitamos crear más leyes, que en realidad tendríamos que tener esta visión amplia de la violencia, no porque sea violencia digital, entonces vamos a legislar nuevamente, sobre todo porque con el cambio y la velocidad de las tecnologías, de las apps, a veces ni nosotros podemos estar al tanto de lo que los jóvenes, de que los niños están usando, entonces eso requiere cambiar siempre la legislación y se puede caer como en un sobrelegislar, siempre que va atrás, la legislación siempre va atrás de lo que se está viviendo, de los procesos. Y también, como en América Latina hay grandes niveles de impunidad, se tiene el miedo que tener mucho foco en la legislación pierda la atención en otras cosas que se pueden hacer, como en protocolos para impartir justicia, no solamente en lo que diga la ley, sino en cómo actuar cuando llega algo así, un delito de este tipo, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las tendencias de la violencia digital? Va en aumento en todos los países, en todos, en Europa. La pregunta es
si va en aumento es porque ahora se visibiliza más, y qué relación tiene o qué reflexión nos despierta a todos de pensar en la violencia que está en el espacio social y en los entrelazamientos entre esta violencia. Se tiende todavía a separar entre los dos espacios. Cuando uno dice Internet como un espacio social, suena muy bien, pero realmente a veces en la práctica cuesta trazar esas continuidades en los dos espacios. Hay muchas dificultades para la impartición de justicia, muchos obstáculos. Hay una tendencia a crear leyes y regulaciones específicas, y también quizá donde no se retoma lo que ya se ha hecho, por ejemplo, en México y en hay mucha discusión en cuanto a regulaciones en contra de la violencia, también por acuerdos de la ONU, acuerdos que se han dado en organizaciones internacionales gubernamentales, y pareciera que eso se deja de lado y entonces ahora vamos a crear otra ley, ¿no? Eso también es un punto para reflexionar. Hay una tendencia también a criminalizar el sexting, le llaman a esta mezcla entre sexo o prácticas sexuales con texto, o sea, prácticas sexuales en Internet, por ejemplo, mandar una foto con un desnudo es una práctica de sexting, pero esta práctica, o sea, ninguna ley dice que está prohibida. Lo que sí es un delito es difundir esas imágenes. Pero como a veces en el espacio social se tiende a criminalizar a las mujeres por llevar la falda, por salir de noche, en Internet se tiende a criminalizar a las chicas por mandar la imagen o por llevar a cabo el encuentro sexual, y no se tiende a criminalizar a la persona que cometió el delito. Entonces hay una recriminalización de las víctimas. Y esas son algunas referencias, y solamente quiero cerrar, bueno, después de todo este panorama, ¿qué podemos hacer? Hay espacios de acción, ¿qué hacer sobre todo cuando nos llega un caso a una escuela? Bueno, desde los diferentes actores, por ejemplo, los gobiernos, deberían de tener una idea más integral acerca del fenómeno de la violencia, porque son cadenas de violencias que se entrelazan. Y si hay en Internet, si la violencia está en Internet, es porque está allá afuera, no porque se lleven las medidas para eliminarla en Internet, quiere decir que afuera también que va a pasar eso, o sea, se tiene que ver de manera integral. Lo que es muy importante es que los gobiernos tienen que pactar con las empresas términos de responsabilidad social y acuerdos de cooperación para trabajar juntos. No puede ser posible que empresas tengan ese tipo de hashtags o que se tarden en la respuesta cuando se quiere pedirles acerca de estadísticas de la violencia en sus plataformas, no lo dan, de la lógica de sus algoritmos también sigue siendo opaca. Entonces ahí las empresas tienen que realmente poner límites al poderío de esas empresas. No es una cuestión fácil, porque se repite lo mismo. Esa empresa no está en mi territorio, ¿no? Yo no puedo realmente, no tengo mucho poder de negociación, y a medida que van acumulando más poder, se vuelven más, hacen más uso de ese dominio del mercado que tienen. Entonces las empresas deben de cooperar no solo para bloquear las cuentas, sino también para brindar la información de los casos de violencia. Se han dado mejoras en crear reportes y ofrecer recomendaciones, pero también eso no termina los problemas estructurales. No se recibe una respuesta rápida de parte de las empresas proveedoras, y deben de hacer lo que llevan años pidiendo las organizaciones que trabajan con derechos humanos, es que hagan transparentes sus algoritmos y las lógicas de sus algoritmos, porque se piensa que incitan a la violencia y al odio, y es algo que no han querido destapar. Y desde la sociedad civil, pues lo que es muy importante, protocolos en las escuelas con definiciones, más bien con una perspectiva de género para no revictimizar a las niñas o a las mujeres, o no hacerlas sentir responsables, protocolos de documentación de apoyo a víctimas, y sobre todo que las escuelas pudieran trabajar de la mano con organizaciones, que ya hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están llevando a cabo varias labores, están dando talleres, dan talleres también a nivel técnico, qué hacer, cómo enfrentar la violencia digital, hacen acompañamiento de casos. Entonces lo ideal sería no empezar de cero, sino realmente construir alianzas con organizaciones de la sociedad civil y hacer campañas
en escuelas, en lugares de trabajo, con padres, madres, maestros, y hacer énfasis en el delito, no en esta idea de recriminalizar a las víctimas. Sí, y realmente en América Latina está pasando, este es un tema que está muy presente, hay mucha sociedad civil organizada que está haciendo muchas cosas y creo que podríamos aprovechar esos dos elementos, que sea un tema que lo que sí tienen estas legislaciones es que ponen el tema en el centro para debatir. Entonces podemos usar aprovechar ese tiempo que está el debate público para también tratar de crear o buscar mecanismos para disminuir o, si acaso, erradicar esta problemática que nos afecta a todos de alguna u otra forma. Nada más, muchas gracias.